BASC, confianza y seguridad certificadas. BASC te pasa la bola. Si detrás de esta exportación no hay trazabilidad, tenemos un problema. BASC te ayuda a minimizar tus riesgos para que tu carga llegue segura a todo el mundo. Porque la seguridad no es un juego. Buenas noches, bienvenidos a Geopolítica en Debate, un espacio de análisis de los problemas del orden internacional. En esta oportunidad con el tema El ocaso de la democracia en el nuevo orden mundial. El siglo XXI ha puesto a prueba los cimientos de la democracia liberal, lo que en el último tercio del siglo XX se percibía como el triunfo definitivo del sistema democrático frente a los totalitarismos. Esto todo, recordemos, tras la caída del muro de Berlín y el aparente fin de la historia. Pues bien, se ha transformado hoy en un escenario de incertidumbre y retroceso institucional. La expansión del populismo, la polarización política y la cultura de la posverdad han erosionado la confianza en los sistemas representativos, debilitando la deliberación racional, que según Habermas constituye la esencia de la democracia deliberativa, un espacio donde la razón pública debe prevalecer sobre la manipulación emocional y los intereses particulares. La aparición de extremismos ideológicos y nacionalismos exacerbados, alentados por crisis migratorias y tensiones identitarias, ha reconfigurado el panorama político mundial. El Brexit, como ruptura simbólica y política del proyecto europeo, encarna la victoria del discurso soberanista sobre la integración supranacional. Mientras tanto, en diversas latitudes, las democracias se ven amenazadas por la desinformación y por la manipulación mediática que transforma la emoción en herramienta electoral. América Latina, esta deriva adquiere matices propios. Venezuela, Nicaragua, Cuba, representan formas híbridas de autocracia que se sostienen mediante el control institucional, mediante la represión política y la instrumentalización del discurso antiimperialista. Lo paradójico es que amplios sectores del electorado permanecen ajenos a los principios de la democracia deliberativa que mencioné, reduciendo la participación política o la adhesión emocional o, digamos de otra manera, al clientelismo, lo que debilita la noción de ciudadanía crítica, a diferencia del siglo pasado. Hoy las dictaduras no caen por insurrección o presión internacional. Han aprendido a sobrevivir en un entorno global interdependiente, amparadas en la retórica de la soberanía y la victimización frente a los bloques económicos. A ello se suma un nuevo actor que complejiza el tablero, las estructuras paralelas del crimen organizado transnacional, que han penetrado las instituciones en varios países, creando economías ilícitas, redes clientelares y dinámicas de poder que desafían la soberanía de los estados. Esta confluencia entre autoritarismo, populismo y crimen organizado no solo pone en jaque a las democracias nacionales, sino que también altera el equilibrio geopolítico global. Pues bien, la crisis democrática, por tanto, ya no es un fenómeno local, sino una fractura sistémica con implicaciones planetarias donde la disputa por la verdad, el poder y la legitimidad define el nuevo orden mundial. Para analizar este complejo tema, se encuentra con nosotros el doctor Modesto Gerardo Apolo Terán, doctor en jurisprudencia, con grado doctoral en Derecho Laboral por la Universidad Nacional de Loja, licenciado en Ciencias Sociales y Políticas y abogado por los juzgados y tribunales de la República del Ecuador. Todo esto por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Además es técnico en comercio exterior por la Escuela de Negocios SECO de Madrid, España, director del programa Hablando de, que se transmite por Convergente TV, Televisión Global. También director del programa La Verdad, que se transmite por Radio Forever, y editorialista del diario Expreso. Pues bien, damos la más cordial bienvenida al doctor Modesto Apolo. Como de costumbre, un gran placer poder compartir cámara y micrófono contigo y sobre todo tratar temas tan importantes como son los temas geopolíticos y más aún ahora que el mundo pareciera estar en crisis, determinar qué tanto está en peligro la democracia de manera global.
Gracias, mi querido Modesto. Bienvenido una vez más para entrar en materia. La Universidad de Gotemburgo, a través del Instituto Variety Democracy, habla de que las democracias se han debilitado y las dictaduras están en auge. En uno de sus últimos estudios manifiestan que aproximadamente, y ese estudio es del año 2025, querido Modesto, aproximadamente el 72% de la población mundial vive en regímenes autoritarios, lo cual equivale a cerca de 5.800 millones de personas bajo estas condiciones políticas. En este sentido, ¿cuál es tu lectura inicial de lo que pasa en las democracias actuales en el mundo? A ver, Timmy, sí, efectivamente, de acuerdo a los datos de la Genova Academy, hay 110 países que se encuentran en conflicto en este momento a nivel global. Por decir algo, los que más se destacan serían Sudán, Ucrania y la zona de Gaza. Sin embargo, como tú bien dices, de acuerdo a VDEM, el 72% está viviendo autocracias. Y The Economist Intelligence dice que 60 regímenes son autoritarios, 36 son híbridos y 46 son democracias deficitarias. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a varios factores, Timmy. Por ejemplo, el hecho de la exacerbación de nacionalismos por el fenómeno migratorio que ha vivido tanto Europa como América, sobre todo la parte de Estados Unidos. Entonces esto hace que aquellos movimientos que son nacionalistas comienzan a radicalizarse. Mira tú, en Japón, ahora la primer ministro, mujer, es justamente de la línea dura en cuanto al tema migratorio. Por lo tanto, si bien es cierto, existen democracias, hay democracias a medias, pero la tendencia, dadas las condiciones actuales del mundo, resulta que pareciera ser que la democracia está en riesgo de caer. Sin embargo, yo creo que hay transformaciones. ¿Y por qué hay transformaciones? Porque hay diversas aristas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, mucha gente se fija en el tema económico y ven como una posibilidad el tema de China, que China, entre comillas, si bien es cierto, el presidente Xi Jinping fue electo por el partido, no es menos cierto de que al fin y al cabo es una dictadura que tiene lo mejor del mundo económico, capitalista, y por otro lado tiene, entre comillas, lo más fuerte que tiene el comunismo, que es un estado policíaco. Lo mismo sucede, por ejemplo, con Singapur. Y entonces, digamos que el mundo se está debatiendo en este tema. ¿Cómo destacamos el tema económico y si en algún momento por la bonanza económica tenemos que sacrificar de alguna manera cierta parte de la democracia, pues estarían dispuestos a sacrificarla? Muy interesante, Modesto. Yo quisiera irme en ese análisis de la democracia en el mundo y su afectación. Quisiera empezar desde los Estados Unidos de Norteamérica, si me permites, y haciendo un poco de historia. La elección de Donald Trump en el año 2016 marcó un punto de inflexión en la historia política de los Estados Unidos y en la propia noción de la democracia liberal. Esta victoria de Trump en estas elecciones no se considera un accidente histórico, sino la culminación de un proceso de erosión de la confianza institucional y de la reconfiguración del discurso político en esta era digital. Pero la estrategia del presidente Trump, lo que llama más la atención, pues se apoyó en tres pilares fundamentales. Su estrategia se basó en el populismo, la polarización, es decir, la búsqueda de enfrentar, identificar los clivajes sociales, identificar a estas posiciones contrarias y, por supuesto, la manipulación de la verdad, más conocida como posverdad. ¿Cuál es tu lectura del futuro de la democracia en los Estados Unidos ahora que tenemos un segundo periodo del presidente Donald Trump y que maneja el mismo concepto que te decía
populismo, polarización y ciertamente la posverdad. Guardando las distancias, hagamos una comparación con lo que fue en su debido momento la Alemania pre-nazismo, ¿no verdad? Y nazismo propiamente dicho. Y hagamos este paralelismo, ya te digo, guardando las distancias. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el Partido Nacional Socialista Nazi nace como un partido populista, ¿y por qué tiene la aceptación y acogida del pueblo alemán? Porque el pueblo alemán se sentía reprimido, se sentía humillado por el tema del acuerdo que había por la Primera Guerra Mundial, tenía una economía realmente deficitaria, y entonces hagamos el paralelismo con los Estados Unidos. En la época de Biden, digamos que la economía en Estados Unidos estaba bien venida menos en un momento determinado. El tema migratorio casi fue un tema de puertas abiertas. Los norteamericanos se sentían desplazados por los migrantes. Se sentía que el gobierno de Biden le daba mayor importancia al tema de los migrantes que a los mismos norteamericanos. Y entonces esta remembranza de que America First, cuando fue la primera campaña de Donald Trump, y ahora en su segundo periodo, que es el tema de hagamos América grande, ¿no verdad? Entonces, esto va reforzando una corriente nacionalista populista. ¿Por qué? Porque si tú vas viendo cuál es el desarrollo del mensaje de Trump en estos dos periodos, es un tema populista y un tema nacionalista. Y ahí es justamente y paradójicamente aquellos latinoamericanos que se hicieron norteamericanos resultaron ser más norteamericanos que los mismos nacidos en los Estados Unidos. Y entonces resulta que el tema del nacionalismo pega mucho, más aún cuando tuvieron migración de personajes como pertenecientes al tema del Tren de Aragua y la violencia se disparó en Nueva York, etcétera, etcétera. Entonces, esto hace que estos populismos, nacionalismos, sean bien vistos por la población independientemente del riesgo que esto pueda tener. Mira tú, el tema del zamarrión con el impacto arancelario a todo el mundo, en un principio fue un choque, pero desde el punto de vista de los norteamericanos dijeron, oye, efectivamente los Estados Unidos ha recuperado su poder, ha sido de nuevo la potencia, nos hemos reincorporado porque hemos sentado a la comunidad europea en vez de que nos den el 2% para el tema del mantenimiento de la OTAN, se ha subido al 5%, lo cual significa que Estados Unidos sigue teniendo poder. Ha sentado a la mesa de conversación en Medio Oriente para el tema de Gaza, está sentado con Rusia y con Ucrania para ver si se llega a un acuerdo determinado y ha puesto a patalear la economía mundial en favor de los Estados Unidos. Entonces, este discurso que es cargado de populismo y cargado de nacionalismo es el que está impactando en este momento, y si te das cuenta, se ven afectados muchos derechos civiles, pero que la población dice, bueno, si algo tengo que sacrificar y viendo el bien mayor, según la opinión de todos, por el discurso que se da y por las imágenes que se presentan, y bueno, sacrifico y está bien. Y entonces, eso es lo que está pasando en los Estados Unidos en este momento, y de alguna u otra manera, mira tú, pasa lo mismo en Rusia, pasa lo mismo con China, pasa lo mismo con Singapur. Y así tenemos un sinnúmero de países que de alguna u otra manera están yendo hacia aquello. Si nos le trasladamos a Latinoamérica, mira tú, el tema Bukele más o menos va por ahí. Muy de acuerdo, mi querido Modesto, pero recordemos que el impacto, y para quienes nos siguen, el impacto de esta estrategia en la democracia de los Estados Unidos, otrora una democracia fuerte, ese impacto ha sido profundo y duradero. No sé si coincidas conmigo, Modesto, que se ha generado una suerte de deslegitimización institucional. Trump desafió el principio de legalidad, ha desacreditado a las instituciones, desde la prensa hasta el mismo FBI, ha erosionado la confianza en los pilares republicanos. La crisis de la verdad que te decía hace un momento, ese relativismo informativo,
ha debilitado la noción de hechos verificables como base del debate público. La radicalización social, esto de la división entre patriotas y traidores, el otro a quien aquí hay que atacar, y finalmente que culminó esto con el asalto al Capitolio el 6 de enero del año 2021, un hecho inédito que simboliza la ruptura del pacto civil fundacional de los Estados Unidos, que fue un ejemplo para nosotros como América Latina. Y en definitiva, todo esto, quisiera ver cuál es tu lectura respecto de la reconfiguración geopolítica de los Estados Unidos, merced precisamente a esto que te he mencionado, la crisis de la verdad, la radicalización social, la pérdida de las bases institucionales que hicieron a América en su momento un país grande, un país que respetaba reglas de convivencia, esas reglas westfalianas que suponen la configuración de los estados nacionales, el respeto a las fronteras, el respeto a estos procesos democráticos. En definitiva, ¿cómo ves tú la reconfiguración geopolítica desde la visión del señor Donald Trump, desde su política? Recordemos que Donald Trump no es político, es un hombre de negocios. Y entonces el hombre de negocios se fija un objetivo, mira cuáles son las posibilidades y va como perro de presa atrás del objetivo. Independientemente de si para conseguirlo tiene o no tiene que violar leyes o tiene o no tiene que manejarse en el borde de la legalidad. Recordemos que muchas veces se ha dicho del presidente Trump que él se ha declarado varias veces en quiebra, ha utilizado en su favor la ley de quiebras y entonces eso le ha permitido, este juego le ha permitido a él no caer en la ruina y poder salir adelante en sus negocios. Un poco esta metodología, y ojo, no digo que esté mal, si la ley te permite poder manejarte en este borde, en este borderline que le dicen los gringos, los norteamericanos, que es el borde de la legalidad, entonces utiliza la herramienta. Y él mismo ha dicho, yo no he cometido ninguna ilegalidad, yo me he manejado en lo que la ley me ha permitido, he utilizado la normativa en mi beneficio, es correcto, y eso ha hecho de que yo pueda salir adelante en mis negocios. Lo mismo está aplicando en el tema político. ¿Por qué? Porque él está ve a América como si fuera su gran empresa. De hecho, su empresa política es hacer crecer a una Norteamérica que estaba muy venida a menos en el tema geopolítico, estaba siendo casi arrollada por China. Es más desafiante China con los Estados Unidos. China está lista para liderar el mundo. Por otro lado, un sinnúmero de situaciones y proyectos que China, muy despacio, típico de los orientales, van paso a paso llegando hacia donde ellos se han trazado la ruta. Y entonces esto hace que Trump diga, a ver un momentito, si Estados Unidos resulta que nadie lo respeta, Estados Unidos, la Comunidad Europea con el tema de la OTAN dijo, no te voy a pagar. Un momentito, a ver, se está debilitando mi imagen, tengo que recuperar mi imagen. ¿Y cómo la recupero? Haciendo un movimiento que en términos de empresa privada te dice, voy a hacer un cisma. Así como una mega empresa dice, voy a quebrar el resto y voy a imponerme como el líder, bajo los precios, los otros no lo pueden sostener y yo después ya pongo el precio que me da la gana una vez que he quebrado a todos los demás. Un poco eso es lo que ha trasladado Trump en su accionar dentro de la geopolítica. Y entonces, cuando ha tenido que mirar para otro lado, como en el tema de Gaza, como en el tema del bombardeo de Qatar, y todas estas historias, ha mirado para otro lado porque prefiere en esa zona mantener a quien ha sido su aliado de toda la vida. Así como ahora que está mirando hacia Sudamérica y ve a este país chiquitito que antes era insignificante y no paraba ni bola, pero ahora resulta que somos estratégicamente importantes al punto de que ya está pensando en volver a arancel cero, banano, cacao, camarón, etcétera. Y esta lucha contra la droga que el presidente Noboa está apoyando. Entonces, ¿qué hace esto? Como buen empresario, dice, muy bien, ¿cómo hago grande mi empresa? ¿Cómo hago grande mi país? ¿Cómo hago sentir orgulloso al norteamericano? Que recupere ese orgullo nacionalista que toda la vida lo ha tenido. No hay mayor nacionalista que el norteamericano.
en sus casas tienen las banderitas, los héroes de guerra, poco más y poco menos, son aplaudidos y recibidos en los bares, no pagan, etcétera, etcétera. Un sinnúmero de beneficios y preventa. Entonces, esto hace que haga este remesón, primero económico, segundo en el tema político, más allá de que quiera tener o no el Premio Nobel de la Paz. Es decir, un momentito, yo todavía sigo siendo el papá de la película, perdóname por la expresión cotidiana, pero yo sigo siendo el papá de la película al punto de que siento en Gaza a los dos que están dándose ahí de bala y los he obligado a que por lo menos firmen una paz. Veremos cuánto dura, pero la paz ya está. Y ahora voy por Rusia y Ucrania. Y así por el estilo. Entonces me tiro de frente a la lucha contra los cárteles de la droga y me despacho a Maduro, que déjame decirte una cosa. Eso es una espina que tenía clavada Trump en su primer periodo. Recuerda tú que cuando estaba Guaidó, que salió electo presidente, Trump lo reconoció como presidente. Mandó una caravana de ayuda humanitaria que no pudo llegar. Trató de que por todos los medios, en todas las regiones, sea reconocido Guaidó como presidente y Maduro se quedó en el poder. Eso no se lo iba a permitir ahora. Y por eso el tema, más allá de que está justificado el tema de la lucha contra las drogas y el cartel de los soles, le da la oportunidad de decir, a ver, la vez pasada me viste en la cara, esta vez no te voy a dejar. Y se ha ido con todo. Entonces, eso es parte de coger y exacerbar ese nacionalismo y de ese populismo que no solamente le pertenece a la izquierda, también hay de derecha, y utilizan las mismas herramientas populistas que es el relato. Depende de cómo le cuentes el relato a la gente se come el relato. Y entonces es un poco eso lo que está haciendo Trump a nivel global y por eso está tratando de afianzar su posición como líder del mundo, posición que estaba bienvenida menos por el tema de Biden. BASC, confianza y seguridad certificadas. Vas, te pasa la bola. Si detrás de esta exportación no hay trazabilidad, tenemos un problema. Vas te ayuda a minimizar tus riesgos para que tu carga llegue segura a todo el mundo. Porque la seguridad no es un juego. Me parece muy interesante tu reflexión, Modesto, y quiero hacerte un paralelismo para ver cuál va a ser la deriva democrática o autocrática, si se quiere, del presidente Trump. Recordemos que en el año 2018, Xi Jinping, quiero irme ahora a China, te decía, se las arregló para alterar la norma constitucional que desde el año 82 limitaba la presidencia máximo en 2 periodos de 5 años. Y merced a esta reforma constitucional, el presidente chino Xi Jinping puede hacerlo por tiempo ilimitado. En definitiva, se convierte en un nuevo Mao Zedong de China en términos de permanencia hasta que la muerte lo alcance. En esta misma dinámica, Modesto, el trumpismo, que se ha caracterizado por su retórica pugnaz en contra de las élites, de los inmigrantes, su nacionalismo exacerbado, lo que tú decías, nostálgico, lo digo yo, su deriva autocrática que mencioné y ese narcisismo manipulador de los medios de comunicación. ¿Tú crees que va a caminar algo análogo a lo que hizo Xi Jinping, a lo que ha hecho su colega ruso Putin? En definitiva, ¿crees que habrá para largo Donald Trump desde esta forma de hacer política? Bien lo decías tú, no es un político, es un hombre de negocios. ¿Qué opinión te merece, Modesto? Yo creo que la línea a seguir por las características del presidente Trump, por el hecho de ser un sagaz empresario y audaz. Una cosa es ser sagaz, otra cosa es ser audaz. Él es audaz. Se ha bronqueado con todo el mundo, se ha bronqueado con la prensa, con el FBI, se ha bronqueado con todo aquel que no le siga el ritmo. Inclusive se ha bronqueado con la corte, ya con lo que vendría a ser la legislatura, que funciona, la democracia hasta ahora funciona en los Estados Unidos. Pueden ser del mismo partido, pero los principios fundamentales con los cuales los padres de
de la patria norteamericana, George Washington y todos aquellos que fundaron Norteamérica en base a sus principios masónicos y todo lo demás de libertad, fraternidad, etcétera, aún se mantienen. Entonces, yo más vale no veo en Trump tratar de seguir la figura de Xi Jinping, de perennizarse y eternizarse, por un tema de que vamos a cambiar la constitución y entonces el presidente puede ser electo indefinidamente hasta que le coja la muerte. Yo creo que más vale seguiría por la línea de Putin en el sentido de, muy bien, me voy a bronquear con Raimundo y todo el mundo, voy a ir a elecciones y voy a ir ganando elecciones, elecciones, elecciones. Así no queden muy claras las elecciones y veamos qué sucedió cuando él participa para la reelección después de su primer periodo y él dice, a ver un momentito, me robaron la elección, vayan y exijan que se respete su voluntad, y es donde se arma la zafacoca en que se irrumpe por parte de la muchedumbre y tal, al punto de que mira tú, la opinión de los norteamericanos dice, está en riesgo la democracia. Entonces, yo sí creo que en un momento determinado, por el mismo hecho de que Trump es un sagaz empresario y audaz empresario, él va a tratar de ir por la línea de Putin. Sí, es muy probable que sea por ahí. Correcto, Modesto. Y ahora bajemos un poco al tema del sur global en la cuestión democrática, que quizás es tan deficitaria como ahora, debo decirlo, lo es la democracia en los Estados Unidos. Recordemos, Modesto, que el 11 de septiembre del año 2001, que fue el mismo día del ataque terrorista a Nueva York, se produjo en la ciudad de Lima, recordemos un poco, la firma de la Carta Democrática Interamericana. De hecho, 34 países de aquí de las Américas, pues suscribieron. De los Estados Unidos lo hizo Colin Powell como secretario de Estado. Esta Carta Democrática Interamericana quizás fue un concepto democrático, valga la redundancia, en aras precisamente de precautelar las frágiles democracias en América del Sur. Sin embargo, han pasado ya casi 25 años desde la suscripción de este documento y no ha habido una sola oportunidad en la que los países suscriptores hayan hecho algo en relación con los problemas democráticos. Bien, tú mencionaste el tema de Venezuela, el tema de Nicaragua y el tema de Cuba. Entonces, quería consultarte en términos de esta crisis democrática en América Latina, ¿qué hace que estas relaciones, que la construcción de este documento en el año 2001 no tenga aplicación en absoluto, sea más o menos como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en otros términos, en un escenario diferente? Pero este documento es un saludo a la bandera que hace que los países de América Latina no puedan defender sus democracias como aspira esta Carta Interamericana, mi querido Modesto. Dime, el problema está dado por un tema cultural. Los latinoamericanos compartimos un tema cultural. No le voy a echar la culpa a la colonización española, no, para nada. Pero, ¿qué tenemos en común los países latinoamericanos más allá del tema propiamente de costumbres que vienen desde la época del Incario y la precolonial? Tenemos que todos nuestros países, desde la época preincaica, luego la precolonial y la colonial, nos hemos manejado a través de lo que bien podría denominarse cacicazgos. Desde la época de la precolonial, donde el Inca, para el caso de Perú y Ecuador, era el que gobernaba, y encima de eso, luego de él venía el tema del médico, brujo, chamán y toda su corte y todo lo demás, siempre la población ha estado subyugada por un poder. En este caso el del Inca o del monarca, o del sacerdote o médico brujo, chamán, como lo quieras llamar. Esto se ha mantenido luego de la colonización y luego con la independencia. Estos cacicazgos, estos señorazgos se han mantenido. Y entonces, si tú te das cuenta, ya sea en Ecuador o sea en Colombia un poco menos, pero igual, en Colombia, en Perú, en Venezuela y tal,
eh, estos grupos en los que hay un cacique o una especie de señor feudal, por decirlo de alguna manera, con esta comparación, es el que se ha mantenido, ha logrado el poder. Ejemplo, en Ecuador, por ejemplo, Flores, en Ecuador, por ejemplo, el mismo Vicente Rocafuerte en su debido momento, por ejemplo, Galo Plaza Lazo, viniéndonos un poco más hacia el siglo XX. Y estos cacicazgos se han mantenido a todo nivel. Alcaldías, prefecturas, presidencia de la República. Entonces, claro, si tú te das cuenta, por ejemplo, en Argentina, ¿qué es lo que ha movido? El peronismo. ¿Y quién ha sido? El cacique del peronismo es el que se ha mantenido. Punto. Y acá en el Ecuador hemos cambiado de cacique en cacique. Muerto el cacique, se acaba el partido. Vámonos al CFP. Desapareció Bucaram, se acabó el partido. Vamos con el tema de Borja, un partido muy estructurado, quizás uno de los pocos que estaba estructurado bien, como debería de ser. Borja salió de la esfera política, se acabó la izquierda democrática. Partido Social Cristiano, se acabó el Partido Social Cristiano, luego de León Febres Cordero, algo se mantuvo con Nebot, pero luego el mismo desgaste político hizo que este cacicazgo de Nebot se venga abajo, más allá de los mismos actos que Nebot cometiera. Esta apatía por parte de los ciudadanos de la sierra hacia Nebot y hacia el Partido Social Cristiano hacen que también desaparezca esto. Y el correísmo igual, no podría decirte si el lacismo, porque yo creo que no llegó a tal punto el tema de Guillermo Lazo, pero se han venido manejando estas situaciones a través de estos señoríos que lo han manejado como gran hacienda, sea de izquierda o de derecha, y en verdad Latinoamérica no ha vivido verdaderas democracias. Penosamente, tú hablabas del tema cultural, Modesto, Es y correcto. tiene que ver con el tema de más bien de, bueno, cultural, que es la idiosincrasia propia y muy particular de los latinoamericanos. Yo quería referirme, Modesto, a un presidente que afortunadamente ya no está en funciones. Quiero referirme al expresidente de México, Antonio Manuel López Obrador. Obrador. Claro, AMLO. Lo interesante es de la forma en que hizo política en su país. Y hay un aspecto que yo lo recuerdo y que tiene que ver precisamente con el aspecto cultural, la idiosincrasia. Y más bien mi pregunta va es a tratar de entender por qué el elector latinoamericano, o los electores, más bien, no se aferran a los conceptos de la democracia deliberativa de Habermas, mencioné inicialmente, pero ahí tuve una digresión. Déjame explicarte lo que decía López Obrador, o más bien desde su gestión en México, existe una política que él aplicó respecto de su guerra contra los carteles criminales del narcotráfico. México está tomado por los carteles, no es nada nuevo en estos años, pero Manuel López Obrador hablaba de una estrategia para la guerra contra el narcotráfico que él la llamó abrazos y no balazos. Entonces yo me pregunto, qué pasa con los electores, Modesto, que eligen esta clase de individuos para que gobiernen los destinos de un Estado-nación desde esa perspectiva de tratar de transar con los carteles del narcotráfico que le tienen tan destruido a México? Y creería yo que quien le sucedió en el cargo, la señora Sheinbaum, tiene el mismo talante político, a menos de escuchado, es como escucharle a López Obrador, pero con pelo largo. ¿Cuál es tu criterio Y con falda. ¿Cuál es tu criterio, Modesto, de qué pasa con el electorado latinoamericano? ¿Qué pasa? ¿Por qué no somos, a la hora de elegir, y apelamos, te decía, a la democracia deliberativa? Democracia deliberativa en términos de que cada ciudadano se responsabilice de su voto y haga un análisis serio de cuáles son los potenciales candidatos que llevarán a puerto seguro al Estado, o como en el caso de López Obrador, dará abrazos y no balazos. ¿Cuál es tu criterio? Una vez más, mi querido Timmy, el tema es cultural. ¿Y a qué me refiero con esto? En Latinoamérica realmente no existe cultura política.
Volvemos al tema de los cacicazgos y de los señoríos. Al latinoamericano le gusta el relato, le gusta la vida fácil. Si le regalan algo, con ese se va. Hay un libro de Osvaldo Hurtado que dice La costumbre de los ecuatorianos, que es un libro espectacular, y un poco nos describe desde la época anterior a la colonia, que ha sido un tema repetitivo. Y entonces, con esta falta de cultura generada por los grandes señores, que es mejor mantener al pueblo ignorante para poder así dominarlo desde la ignorancia, entonces eso es lo que hace que la falta de cultura política haga que el elector se fije más que nada en relatos que hagan clic con su aspiración, así en el fondo de su ser sepa que es muy poco probable que se cumpla. Y entonces vamos a poner un ejemplo. Yo recuerdo alguna vez que decía Asad Bucarán, le voy a quitar al rico y le voy a dar al pobre. A ver, sí, el relato es bonito, pero si el pobre no sabe administrar, por más que le dé la fortuna del rico, se le va a acabar en dos patadas, como se dice vulgarmente. ¿Por qué? Porque no se ha generado, por ejemplo, en ese caso, una cultura de trabajo o una cultura de ahorro. ¿Por qué no funciona el tema previsional en el Ecuador con el tema de la jubilación patronal o de la jubilación? Porque el ecuatoriano no está con cultura de ahorro. Son muy pocos los ecuatorianos que tienen cultura de ahorro. Es muy poco el latinoamericano que tiene cultura de ahorro. Generalmente esto se da por temas climáticos, que en la época fría tienes que guardar alimentos, tienes que proveerte un sinnúmero de cosas para cuando venga el frío puedas pasarlo y sobrevivir. Pero en las culturas como las nuestras no existe. Entonces, esta retórica que suena bonito, este canto de sirenas y el principio hedónico del menor esfuerzo hace que el votante, ignorante en temas políticos, se deje convencer por el relato, por una aspiración, y por eso es que tú te darás cuenta en Latinoamérica que si al día siguiente de que gana una elección un candidato, todo el mundo votó por él, pero 2 años después, ya con el desgaste, nadie votó por él, entonces ¿quién lo puso? Y eso es lo que hace que te des cuenta de que no existe cultura política. Si hubiese cultura política, existiría un debate en el que viene un candidato, te pone una retórica, te cuenta un cuento que te gusta, y tú le dices un momentito, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿De dónde vas a sacar la plata? ¿Ya? ¿Cómo ampliamos la economía del país? ¿Qué servicios me vas a dar? ¿Cómo me vas a dar los servicios? Eso no existe en Latinoamérica. En Latinoamérica existe el gran sombrero. ¿Y a qué me refiero con el gran sombrero? En que todos tienen un sombrerito para ver qué le cae en el sombrero para seguir viviendo o sobreviviendo. Entonces, ese es el problema de los países latinoamericanos. Sí, penosamente. Y mira, para continuar con el ejemplo que tomé respecto de México, te consulto, ¿qué papel cumple la posverdad en la expansión del populismo radical y en la deslegitimación de los medios tradicionales y de las instituciones democráticas? Te voy a poner un ejemplo. Hay un estudio de una consultoría SPIN, que se llama, en que encontró que el presidente López Obrador había hecho 56.000 afirmaciones falsas o engañosas en su programa matutino Las Mañaneras, que es televisado, bueno, solía ser televisado en México. Esto según lo recoge Moisés Naín, que es un gran analista político internacional, sin mencionar los ataques a periodistas o a la prensa que le fueron críticos. Entonces, ¿cuál sería tu criterio respecto de la manipulación de la verdad y cómo es posible que el elector, habida cuenta que ahora la información, entre comillas, información llega a cada minuto, a cada segundo por las redes sociales, y las personas quizás no están en capacidad de discernir realmente qué es verdad y qué es posverdad? Esa manipulación que te ponía el ejemplo que hacía López Obrador y que se decía que de sus afirmaciones, tremendamente, 56.000 afirmaciones eran totalmente falsas, mentiras comprobadas, y que sin embargo el electorado mexicano pues le seguía los pasos a este individuo, a estos populistas.
que han llegado al poder. ¿Cuál es tu criterio de la posverdad en estas circunstancias? Si me permites, mi querido Timmy, hacer uso de un refrán que decían nuestros abuelos, que tú debes haberlo escuchado, que decía, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal tras el cual se lo mira. Y entonces, ¿a qué me refiero con esto? Lo primero es que México es un país que está cooptado por el narcotráfico. Y de hecho, muchos políticos están, al igual que sucedió aquí, auspiciados por el narcotráfico. Y al igual que sucedió en Colombia, el gobierno mexicano ha tenido que ceder espacios al narcotráfico. Por eso es que tienes al cartel de Sinaloa y de Nuevo Jalisco empoderados de sus territorios. Y entonces estas personas, estos mandatarios han aprendido a coexistir, coparticipando del gobierno del país, dividiéndose el territorio. Recordemos cuando Colombia en su debido momento dijo, muy bien, la parte sur, que ni entren los militares, que allá la FARC se las arreglen y que ve Ecuador cómo los contiene. Y entonces, esto es parte justamente de esa retórica, de esa posverdad. Sí, estamos combatiendo, pero a ver, ¿dónde estás combatiendo? ¿Con qué estás combatiendo? ¿A quién estás combatiendo? ¿Con qué finalidad? Y te pongo otro ejemplo. Colombia, Petro. La diatriba de Petro. Y es, si se legalizara y no se penalizara el consumo de drogas, se acabarían los problemas del narcotráfico. A ver, es una verdad media. Es un sofisma. Porque sí, efectivamente, si tú lo legalizas, no vas pues, a coger a nadie preso porque trafique drogas, pero el tema es por qué se combate el tráfico de drogas y por qué se combate a la droga. Por los efectos nocivos que tienen en la población, en la sociedad, en los chicos, por toda esa situación. Entonces, sí, la solución suena bonito, suena fácil, pero a la hora de la hora resulta que el remedio sale peor que la enfermedad. Y esas son las posverdades que son unas falacias a la larga. Entonces, ¿qué hace? ¿Y quiénes caen en este engaño? Caen aquellas personas o aquellas sociedades que están acostumbradas, volvemos al tema del principio hedónico, del facilismo, de que papá Estado tiene que darte todo, tú tienes que tener el menor esfuerzo a vivir por haber, y entonces solo tienes derecho, ninguna obligación. Y pongámonos por un momento, trasladémonos a los años 80 del siglo pasado, los denominados PICs. ¿Recuerdas aquello? Países que estaban quebrados. De hecho, Portugal era el país en la Comunidad Económica Europea que estaba quebrado. ¿Y por qué estaba quebrado? Porque se jubilaban a los 40 años, no tenían recursos para pagar la jubilación, no, la atención era gratuita, entre comillas, pero no había plata para poder dar la atención de salud. Y entonces esta política paternalista, que suena muy bonito, pero en la realidad es poco probable que se cumpla, hace que las sociedades se frustren y por lo tanto frustradas llegue en un momento determinado un caos. Y este caos hizo que en un momento determinado el mismo Portugal diga, a ver un momentito, pongamos freno en este asunto, tenemos que dar un giro de timón de 180 grados o nos vamos al diablo. Y mira tú que Portugal ahora ha tenido un repunte luego de 20, 30 años, de manera tal que la economía de Portugal ha tenido un repunte positivo y ya se dieron cuenta que estas cosas no caminan, el paternalismo no camina, nada es gratis, alguien tiene que pagar la cuenta y por norma general la pagan los más pobres. Tal cual, Modesto, muy de acuerdo. Tú mencionabas algo que me lleva a pensar. En las democracias actuales, el acceso al poder parecería que es mucho más fácil. Merced precisamente a lo que mencionábamos, el populismo, la búsqueda de clivajes sociales, del enfrentamiento, la polarización de la sociedad y, por supuesto, la mentira o la posverdad, una forma más elegante de decir las mentiras que manejan los políticos. Y te decía, el acceso al poder es mucho más fácil por estas herramientas, pero la aplicación de ese mismo poder es más difícil en las democracias actuales. En la nuestra, le veo al presidente que hace un buen esfuerzo, no obstante, sigue siendo compleja la aplicación del poder. Y la posibilidad de perder ese mismo poder es mucho más simple. ¿Cómo explicar este fenómeno
En relación a las democracias anteriores, las del siglo XX, versus las actuales. Recordemos que ahora los populismos y los gobiernos de esas características acceden al poder vía urnas. Antes las autocracias estaban perfectamente definidas, ingresaban a través de un golpe de Estado, de pseudo revoluciones que al final era la forma en que llegaban al poder. Pero ahora estos populismos, esta forma de ejercer el poder lo hacen de una manera soterrada utilizando estrategias de las que ya mencioné. En este sentido, ¿cómo entender este fenómeno y cómo hacer que la gente entienda que la democracia ahora tiene una nueva faceta, esta que he mencionado por esto? ¿Qué hacer? A ver, el problema, Timmy, está dado en que antes las cosas se hacían de manera doméstica, por ponerlo de alguna manera, sin tanta tecnología. Recordemos que siempre han habido, a ver, para no usar términos complicados o que pudieran sonar peyorativos, siempre han habido estrategias para ganar una elección. Ejemplo, yo recién había nacido cuando sale electo John F. Kennedy, pero recuerda que John, el padre de John F. Kennedy, consiguió a un personaje con el mismo nombre que el mayor contendor de John F. Kennedy, que era un hombre que estaba ligado con los sectores laboralistas. Entonces, ¿qué hizo? Esto hizo de que, sí, se ponga en la papeleta a un homónimo del hijo. De manera tal que muchos se confundieron y votaron por el homónimo, pensando que estaban votando por el original. Y claro, le disminuyó votos al original y esto hace que John F. Kennedy gobierne, llegue a la presidencia y gobierne. Entonces, siempre han habido este tipo de ardides, por decirlo de alguna manera. El problema es que ahora la tecnología te hace decir cosas que no has dicho. Ahora con la inteligencia artificial te arman unos discursos espectaculares y los hacen con bots, ni siquiera sales tú de tu imagen. Y entonces es mucho más fácil dar una historia, este relato que conquista a la gente, hacer un relato bonito, cautivador, dependiendo de cuáles son las preferencias. Mira, yo me acuerdo que más allá de la George Washington University, donde nos decían en el tema este de marketing político, de que uno tiene que segmentar los lugares donde va a ir, JJ Rendón en uno de los cursos que tomé, uno de los seminarios de él, tomé tres o cuatro, perdón, él decía, está tan segmentado el tema político que cuando tú das clic en tu teléfono y te quedas mirando 3 segundos, un tema de perros, gatos, lo que sea, ya tienen ese dato. Y entonces tú vas a ir a una comunidad que es pro animal, pro perros, te arman un discurso solo para conquistar a ese segmento que es pro perro. Si vas a un lugar donde la necesidad es, por ejemplo, parques, diversiones y todo lo demás, te arman el discurso para esa comunidad y entonces a cada uno le dices lo que quiere escuchar. Y entonces entramos en un mundo de promesas que va en contra del mundo de las realidades. A nadie le gusta oír malas noticias. Entonces eso es lo que hace que estas democracias, ¿no verdad? Y este ejercicio democrático se vea entorpecido, oscurecido por los relatos, porque ahora que estamos con generaciones como la X, como los millennials, como la de cristal, que son chicos mucho más independientes, más dados al tema de la naturaleza, más a estar ellos libres y poder contar con su tiempo sin esclavitud de trabajo y todo lo demás. Resulta que estos chicos que tienen ahora memoria de 10 segundos, la memoria del pez, que se dice vulgarmente, ya no le interesan pues esos discursos largos, las sabatinas, las mañaneras de AMLO, etcétera, etcétera. No, ellos lo que quieren es una respuesta rápida, que digan lo que quieren escuchar y se acabó la historia. Eso está haciendo que la política se dinamice y sea mucho más de impacto. Si tú te das cuenta, mira tú, Giorgia Meloni tiene 2 años para reelegirse. Y si tú ves las campañas de Giorgia Meloni en Instagram, son
frases que no duran más allá de 2, 3 minutos. No más. Cortas, precisas, fáciles de entender y que golpean al tema del sentimentalismo hacia lo que quiere decir. Ejemplo, dice cuando va a España justamente a criticar el tema de esta línea socialista que lleva adelante el presidente del gobierno español. Ella dice muy claramente, soy Georgia, soy italiana, soy cristiana y es madre de familia y eso nadie me lo puede quitar. Listo, listo. Son 4 principios que impactan. ¿Por qué? Porque está bien, identidad, soy Georgia. Segundo, soy italiana, nacionalismo, identidad. Soy madre de familia. ¿Cuántas madres de familia estaban escuchando eso? Lo otro es, soy cristiana, soy católica, cristiana. ¿Cuánta de la comunidad italiana es cristiana y cuánto de la comunidad española es cristiana y se siente identificado? Ahí viene el tema del espejo, el reflejo. ¿Ya? Y eso a mí nadie me lo puede quitar. Eso es un mensaje directo contra el socialismo y esta cultura woke que quieren quitarte tus principios. Directo, a la yugular, contundente. Eso golpea y eso es lo que está haciendo de una manera u otra esta política italiana que, oye, es casi una estrella de rock. Y eso es un poco lo que de alguna u otra manera, de manera torcida para unos y de manera efectiva para otros, está haciendo la izquierda y ha manejado muy bien la izquierda. Definitivamente, Modesto, recapitulando y pensando en las democracias latinoamericanas, la pregunta central es, ¿el mundo ha perdido la capacidad de derrotar a las dictaduras como solía hacerse en épocas anteriores? En Panamá, por poner un ejemplo, Noriega fue plausible llevar a la práctica una operación militar y sacarlo de Panamá. Pero te decía, en los tiempos actuales, dictadores venezolanos, nicaragüenses o cubanos, con un liderazgo incompetente, dictadores corruptos, incapaces de llevar a sus pueblos a mejores días, resulta harto complejo sacarlos del poder. ¿Qué ha sucedido hoy versus antaño, en donde las dictaduras tenían un paso quizás efímero en diferentes países, ¿no? Esto. Ahí hay que analizar 2 cosas. No todas las dictaduras son iguales. La dictadura venezolana dura porque realmente el poder tras el poder es Diosdado Cabello. En un principio, Chávez, militar, era el dictador y tenía, ¿no verdad?, el apoyo de las Fuerzas Armadas. Cuando muere Chávez y deja más o menos como su heredero a Maduro, un hombre totalmente incapaz, una marioneta y una caricatura de lo que pudiera ser un gobernante, el poder tras el poder es el de Diosdado Cabello, también militar y también con la colaboración de cierto grupo de militares corruptos, seamos claros. ¿Qué hace que se mantengan más allá del tema de los militares? Recordemos que hay una gran diáspora en Venezuela. Primero, la gente que tenía dinero, que tenía su dinero afuera, coge, abandona Venezuela y se va a hacer su vida, sus negocios fuera de Venezuela. Segundo, la clase media. Y por último, ¿quiénes se quedan? Se queda el pueblo que no pudo salir de Venezuela. Recordemos que acá tuvimos gran cantidad de migrantes venezolanos y todavía tenemos gran número de hermanos venezolanos que vinieron a trabajar de lo que fuere. Pero ¿quiénes se quedan? ¿Y quiénes son los que apoyan al gobierno? Porque el gobierno a su vez los apoya a ellos. Los delincuentes. Aquellos que formaban o forman parte de estos grupos de defensa de la revolución. Que lo mismo se quiso hacer acá. Entonces, ¿por qué no lo sacas? ¿Por qué no lo pueden sacar en Venezuela? No lo pueden sacar por el hecho de que primero tiene el apoyo militar y segundo tiene el apoyo de estos grupos delincuenciales. Trasladémonos a Nicaragua. Ortega y la mujer. Si bien es cierto, Ortega, digamos que no es la misma figura de Venezuela por el tema militar, pero sin embargo, sí tiene el apoyo de bandas delincuenciales y de bandas delincuenciales internacionales. ¿Y quiénes se han quedado en Nicaragua?
aquellos que sacan provecho de esta situación, porque la gran mayoría de nicaragüenses de la alta sociedad, industriales, los de clase media y todo, migraron. Entonces, ¿por qué no se puede derrocar como se derrocaba antes? Porque antes el tema de la migración era un tema excepcional. Ahora es un tema, es la primera opción, salir del país. ¿Y por qué esto se mantiene? Porque antes el tema delincuencial no había cobrado la importancia y no era el poder tras el poder. Ahora lo es. Y más aún con el tema de la injerencia de estos grandes grupos, como por ejemplo los iraníes, los islamistas, que están metidos en Venezuela, que están metidos también en Nicaragua, que de una u otra manera también están en Cuba y tal. Entonces, digamos que la globalización ha hecho también que estas fuerzas oscuras, por ponerlo de alguna manera, que están detrás del poder, ¿no verdad? Que son el verdadero poder tras el poder, estamos en un mundo globalizado y han extendido sus tentáculos en estos países para poder manejarlos, para poder blanquear sus dineros, para poder financiar sus actos terroristas y además para poder, con migrantes de estos grupos delincuenciales, hacer en cada uno de sus países enemigos un caballo de Troya. De manera tal que, tal cual como se decía antes en la Guerra Fría, con estas historias de las bombas humanas, no en el sentido de detonarse, sino de que con un mensaje como que se trastocaban mentalmente y entonces actuaban bajo la influencia de este tema del control mental. Resulta que lo están haciendo ahora como esta especie de caballo de Troya con estas guerras asimétricas que tenemos o que tuvieron, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York, que hemos tenido nosotros en los levantamientos indígenas, que ha tenido Chile también en su debido momento en el levantamiento, lo tuvo Argentina y así por el estilo. BASC, confianza y seguridad certificadas. BASC te pasa la bola. Si detrás de esta exportación no hay trazabilidad, tenemos un problema. BASC te ayuda a minimizar tus riesgos para que tu carga llegue segura a todo el mundo. Porque la seguridad no es un juego. Ahora que tú mencionas los caballos de Troya, recuerdo a esta diputada española, argentina también, tiene la nacionalidad argentina también, Cayetana Álvarez de Toledo, y ella no habla del caballo de Troya, habla del burro de Troya, que es lo que está Es pasando. verdad. En todo caso, Es verdad. aquí hay una cuestión interesante que en este mismo orden de ideas. Necesitamos un plan, por llamarlo de alguna forma, un plan profiláctico contra este tipo de políticos carismáticos, mentirosos. ¿Cuál es ese plan profiláctico, Modesto, para América Latina de cara a enfrentar estas autocracias, a estos políticos que llegan al poder vía urnas, pero engañando al electorado? Yo creo que en ese sentido, mi querido Timmy, tenemos que hacer una culpa. ¿Y en qué sentido? Bajarnos del pedestal. Los empresarios dicen, yo no me bajo a hablar con mi obrero, con mi trabajador, porque no voy a perder mi rango. Pero, ¿cuál es el terreno fértil para estos grupos de políticos corruptos, socialistas, que engañan a la gente, que tienen estos discursos bonitos y tal? El tema es que es esa gente que divide y que ve al empleador como explotador. ¿Qué le cuesta al empleador? Yo decía en algún momento que me invitaron a dar una charla en esta agrupación de empresarios católicos y tal. Yo le decía, a ver, ¿por qué no bajan una vez al mes el gerente o el presidente de la empresa a dialogar con sus trabajadores y explicarles el por qué económicamente no se puede hacer más de esto o por qué que económicamente lo que está ofreciendo tal político o tal gobernante es irrealizable? A ver, el trabajador ya no es el obrero de principios del siglo XX. Ahora, en el siglo XXI, es un hombre que tiene el conocimiento al alcance del celular, de la computadora, de lo que sea. Es un hombre que
sea graduado de bachillerato por lo menos. Entonces, digamos que hay que romper esos esquemas, en primer lugar. Ahí empiezas con la democratización. Rompes ese esquema que lo utiliza mucho la izquierda populista, en que dice, el explotador, tú que eres el explotado y tal. De manera tal que tú bajas y le explicas, oye, por esto es que estamos así, por esto es que es imposible que te hagan lo de acá. Yo te puedo apostar, Timmy, que si algún empresario le hubiera dicho al trabajador, eso de que tú estás aportando por uno y puedes atender a toda tu familia, va a hacer que el día de mañana no puedas atenderte ni siquiera tú, porque va a quebrar el sistema de salud del Seguro Social. Porque no puede ser de que aportes por uno y gastes por 5. Eso es la receta perfecta para la quiebra y el fracaso. Pero si eso se dijera, si se dijera, ¿sabes qué? Esta historia del salario básico, por decir algo, es un cuento que suena bonito, que te voy a subir 20, 40, 100 dólares, pero si tuvieses productividad, al igual, si fuera por productividad, no por salario básico, al igual que hace el vendedor, al vendedor no le importa que tenga un salario básico de 300, 400 dólares, si en comisiones gana 5,000 dólares. Entonces, si eso se hiciera, si bajara el empresario a hablar con su trabajador, si el dueño de casa hablara con el entorno, el jardinero, la ayudante doméstica, etcétera, con el chofer, con el taxista, estaríamos primero tendiendo puentes, estaríamos democratizando realmente lo que es el conocimiento tanto económico como el tema político. Estaríamos generando cultura política. Deberían de haber debates. En los canales de televisión deberían de haber debates, programas que instruyan en cultura política a la gente. Ya, claro, ahora adecuados al tema de que tienen que ser cortitos, al estilo TikTok y todo lo demás, pero cultura política. Entonces, en ese momento se acaba toda esta historia y se les acaba el relato, porque al fin y al cabo hay un refrán que dice, dato mata relato, y es verdad. Entonces, si nosotros hiciéramos eso en Latinoamérica, si el ciudadano se involucrara más en la vida y en la política de la ciudadanía, del país, perdón, te pongo el caso del paro. Muy bien, puede venir la CONAIE, que además, déjame decirte lo siguiente, la CONAIE no puede hacer política estatutariamente, la que puede hacer política es Pachacutic. Sin embargo, aquí lo dejamos pasar, pero volviendo al tema, si el día de mañana viene, como dice la CONAIE, gobierno, no judicialices a mis dirigentes, no judicialices a los que estuvieron en la movilización, está bien, ese es el problema del gobierno. Pero si tú eres floricultor, Timmy, y a ti te destrozaron tu granja florícola, tú tienes la obligación civil y patriótica de demandar a esos vándalos porque tú eres el perjudicado. ¿Por qué vas a tener que calarte el perjuicio? Y de esa manera estás haciendo patria. ¿Por qué? Porque estás dando el mensaje. ¿Dónde están los gremios? Para que salgan a defender a sus agremiados, los lecheros. ¿Dónde están los brocoleros? ¿Dónde están los gremios? Para que vayan y demanden, es un tema civil particular. Eso es hacer patria. Pero nosotros, generalmente, los ciudadanos, estamos desde la comodidad de nuestros hogares con una taza de café o en un bar con un whisky, conversando con los amigos, haciendo patria. Y eso no es hacer patria. Entonces, ese es parte del problema y la solución está en nuestras manos. Es cuestión de resolución y de acción. Bueno, definitivamente. Pero Modesto, volviendo a estos tipos de gobierno enquistados en diferentes países, si mencionamos a 3 de ellos, ¿qué hacer, Modesto, cuando el crimen organizado es el gobierno? A ver, yo te diría, y permíteme disentir contigo de la manera más respetuosa en esto. El crimen organizado no le conviene ser el gobierno. Le conviene que el rostro del gobierno sea un títere de él, que no es lo mismo. Porque si el crimen organizado es el gobierno, es muy fácilmente identificable y fácilmente combatible. Estos grupos de delincuencia organizada
trabajan siempre en las sombras, tras bastidores. Y por eso tienen estos personajes a los que manipulan, que en un momento determinado, si por A o B motivos, resulta que como todo en la vida de esta gente, de estos grupos, son prescindibles, ¿no verdad? Se cayó el gobierno y no importa, ellos siguen laborando y van a ver cómo cooptan al nuevo o cómo consiguen a uno que lo pongan en el gobierno para que siga como fusible dando la cara y pasa lo que pasa. Ejemplo, el tema de los gobiernos mexicanos. Ejemplo, el tema de la Revolución Ciudadana en su debido momento. Y no lo digo por especular, lo digo porque de las materializaciones del teléfono de este señor Verduga, decía claramente, pongamos a tal fulanito de tal en la superintendencia de bancos para seguir lavando. Pongamos a menganito de tal para que tire abajo los juicios y las sentencias. Entonces, claro, estos grupos de delincuencia organizada nacional y transnacional, por sobre todo, que son los que ponen el billete, ya el dinero, no les interesa ser la cara del gobierno. Lo que les interesa es tener a mopeds, decía la rana René, le habían puesto. Claro, era un títere. Ellos están acostumbrados a poner títeres que ellos manden, ordenen, pero que sean los títeres los que se quemen o se caigan de ser el caso. Modesto, y esto a modo de epílogo, porque ya el tiempo nos está quedando corto, un tema tan apasionante, tan amplio y tan complejo. ¿Qué piensan o qué deberían pensar los electores respecto de la democracia y los más jóvenes? Quizás ya han perdido la esperanza de que la democracia les traiga oportunidades, hay desempleo, es un tema latinoamericano, me refiero al Ecuador en particular. Pésima calidad de los servicios públicos, hay inseguridad, hay corrupción, hay una criminalidad desbordada. ¿Cuál es el futuro de la democracia o cuál es el sistema ideal que permita efectivamente devolver la esperanza a la gente joven, mi querido Modesto? A ver, Churchill decía que la democracia no es perfecta, pero es la mejor de todas las que existen en cuanto al tema de gobernanza y política. Pero no es menos cierto de que cómo pueden entender los jóvenes algo que ni siquiera conocen, ni tienen hecho carne, no se han empoderado, ni siquiera conocen lo que es en realidad la democracia. Pueden leer cuál es el principio, pero no la han vivido. Y más aún en culturas como la de ahora, que son inmediatistas, que buscan un resultado así, a la distancia de un clic, ya que viven en un mundo, en un metaverso imaginario, que para ellos no existen las fronteras porque se ponen a jugar con los jueguitos estos, ya sea la guerra, carreras o lo que rayo sea, con un fulano que está en Estados Unidos, otro que está en China, otro que está en Japón, otro que está en Australia y él está acá en el Ecuador. Entonces, todas estas cosas, esta globalización, ha hecho que estos chicos con el tema del inmediatismo hagan que no tengan sentido claro de qué es la democracia. Lo primero que tendrían que tener claro es qué es la democracia, para qué sirve, cómo se construye y qué ventajas trae. Y si eso no lo conocen, olvídate, no les interesa. Si tú haces en este momento haces una encuesta, te vas a dar cuenta que la aspiración de la mayoría de los chicos es salir del país, aventurarse. Unos quieren surfear y trabajar como nómadas digitales, otros quieren ir a, qué sé yo, a tomarse el año sabático, por decirlo de alguna manera, pero hacer sus pesos que le paguen en Bitcoin y hacer de nómadas digitales, tomar fotos y lo que sea. Entonces, con estas simplicidades y sin tener en claro principios, es muy difícil que las nuevas generaciones piensen en democracia cuando lo que están viendo es que, chuzo, China está viviendo en el siglo 2035, Japón está viviendo en el 2035, Singapur es una maravilla, pero claro, ahí son estados policiales. ¿De qué democracia estamos hablando? Eso para ellos pasa a segundo término porque el primer término es el tema de satisfacción inmediata y respuesta rápida.
Modesto, y para ir cerrando y enlazarnos con la problemática geopolítica, ¿cómo afecta la crisis de gobernabilidad, la crisis de la democracia al equilibrio geopolítico global actual? Cíclicamente, históricamente, el mundo siempre se ha enfrentado a este tipo de crisis. Recordemos, antes de la Europa, antes de la Westfalia, era un sinnúmero de pequeños reinos que se daban de garrotazos y espadazos hasta que llegó un momento en que pudieron consolidarse. La Italia antes de Garibaldi exactamente igual, no se diga España, etcétera. Luego viene el tema de, a la entrada del siglo XX, ya consolidados estos, también se vuelven a dar las dos conflagraciones de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No nos olvidemos también el tema en Oriente, la guerra del desierto, etcétera, etcétera. Entonces, siempre han habido estas conflagraciones, estas disputas, estas guerras. Lo que pasa es que la información antes no estaba al alcance de la mano de todos. Y entonces aquí, ¿qué es lo que deberíamos nosotros de preguntarnos para el tema global? ¿Se mantienen los mismos principios de igualdad, fraternidad y todo? ¿A qué estamos dispuestos a ceder a cambio de un beneficio económico, a cambio de seguridad, etcétera? ¿Estamos dispuestos a ceder nosotros el tema democrático y elegir entonces, como en China, un gobernante de por vida, a cambio de obtener ventajas económicas, aunque estemos recontra que vigilados por un Estado policíaco, que si hacemos algo que no le convence al Estado podemos estar sometidos a prisión y muerte, inclusive en China? Mira tú las barbaridades, en Singapur no puedes llevar ya estos cigarrillos electrónicos, ni puedes llevar chicle, te meten preso porque llevas chicle, porque lo consideran antihigiénico y tal. Entonces, el mundo cambia. El tema es cuáles son los principios que van a primar en estas nuevas generaciones. El económico, la satisfacción, el hedonismo, ¿cuáles? Si están dispuestos a que la democracia sea encerrada en el sótano a cambio de beneficios de tecnología, de seguridad, etcétera, etcétera, pues bien, eso será. El tema es, lo que tenemos que estar vigilantes es cuáles van a ser los principios que rijan la vida del mundo geopolíticamente hablando de aquí a los próximos 30, 40, 50 años. Recordemos que China está peleando por ser el hegemón. ¿Y cuáles son las características de China? Recordemos que Rusia también atrás de China, reconociendo que está en segundo lugar en este momento, también está peleando por su pedazo de tierra y de hegemonía. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de libertades? ¿A cambio de qué? Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Hacia dónde va el mundo? Irá hacia donde los principios primen. ¿Y qué principios? Los que la humanidad escoja. Pero, Modesto, está surgiendo, de lo que hemos conversado, está surgiendo un nuevo modelo de gobernanza autoritaria que desafía a la hegemonía occidental. ¿Podría la actual fragmentación política mundial derivar en un orden multipolar basado en la eficiencia autoritaria antes que en la legitimidad democrática? Digamos que sí, definitivamente sí, porque si seguimos el modelo de Trump en Norteamérica, es autoritario. Y si Trump va a seguir el modelo para perennizarse en el poder, el modelo de Putin es autoritario. El modelo de Putin es autoritario. Xi Jinping es autoritario. El modelo de Singapur es autoritario. Y entonces, el tema es, sí, este mundo multipolar, ¿no verdad? ¿Qué es lo que lo va a regir? Lo va a regir gobiernos autoritarios. Definitivamente. Definitivamente, Modesto. Y bueno, para concluir, yo quisiera hacer una breve reflexión
Antes de pedirte la tuya, mi querido Modesto, la crisis de la democracia en el mundo, manifestada en el auge del populismo, la polarización y la desinformación, y por supuesto el descrédito institucional de los estados, no solo es un fenómeno político interno de los países, constituye un factor estructural que está transformando el equilibrio geopolítico global, y esa es una realidad. Modesto, tu reflexión final, te lo ruego. Yo creo que estamos en una época de crisis sin lugar a dudas. Crisis institucional, crisis de principios, crisis institucionales en cuanto a la política mundialmente considerado. Yo no creo que la democracia vaya a caer, puede que se transforme de alguna manera, cediendo ciertos espacios, cediendo ciertos derechos y reforzando de alguna u otra manera estos principios de hegemonía y poder. Pero yo creo que la democracia transformada va a continuar, no como la conocemos desde la primera, segunda mitad del siglo XX, pero sí desde esta transformación que este nuevo orden mundial ha dado con quienes están peleándose la hegemonía en este mundo multipolar. ¿Vamos a tener democracia? Sí. ¿Qué tipo de democracia es otra historia? Tal cual, Modesto. Bien, para concluir, deseo agradecer al doctor Modesto Apolo por su erudición y esclarecidos conceptos en un tema de tanta complejidad. También agradecer a nuestros auspiciantes y a los grupos que nos han permitido replicar este programa. Mil gracias por permitirnos ingresar en vuestros hogares y será hasta una nueva oportunidad. Un abrazo, mi querido Modesto. Muchísimas gracias a ti, Timmy. Siempre un gusto. Buenas noches. Buenas noches.